Y vamos a comenzar a leer la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 32, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta es una hermosa palabra que a mí me trae muchísimos recuerdos. Realmente son muchísimos. Silvia Basualdo siempre también está escribiendo. Es una porción bíblica que me trae muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando Dios comenzó a obrar de una forma diferente en el ministerio que yo tenía y que tengo, no lo he perdido todavía, y se trataba de los mudos que Dios iba sanando en el camino que yo llevaba. Bueno, fíjense el relato acá. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que no es exactamente que todos los que son mudos están endemoniados, ¿sí? Pero el relato de acá sí está diciendo el relato acá que estamos leyendo está diciendo que era un mudo endemoniado, ¿sí? Y bueno, en el transcurso de mi vida, voy a contarles algo. Yo estaba en un lugar, y creo que inclusive está hasta la filmación. Yo estaba en un lugar y de repente, orando siempre como ustedes me conocen acá, yo en toda campaña oro así. En mis comienzos no, porque me guiaba por el maestro y pastor que yo tenía. Entonces, como yo estaba aprendiendo, primero que no sabía qué era ser evangelista, y segundo, para orar, ¿qué hice? Le copié a mi pastor, ¿sí? Para orar por los enfermos. Oraba igual que él, pero no está mal. Él nos enseñó que está bien que el discípulo se parezca a su pastor y maestro. Y bueno, fue pasando el tiempo y Dios me fue dando mayor elocuencia, se llama, porque tampoco tenía elocuencia. Ahora, por ejemplo, si yo me quedo, voy a estar hablando toda la noche, y me tengo que medir. Pero cuando yo comencé, no tenía elocuencia. Entonces tuve que pedirle a Dios elocuencia, el poder hablar, tener facilidad de palabras. Bueno, estaba en un lugar y oraba personalmente como oro hoy en día, y de repente veo que un grupo de personas se amontona en un lugar, en una de las campañas. Y entonces me llamó la atención y fui y miré y le dije que qué pasaba. No, dice que mi hija es sorda muda y me dijo que escucha. Y bueno, fue algo tremendo porque la gente lloraba, fue algo realmente maravilloso, ¿sí? Y bueno, desde ese día en adelante
tuve la oportunidad de orar por muchísimas personas, pero cantidad de personas, inclusive les voy a decir que yo siempre cuando hablo, algunas personas pueden pensar, qué sé yo, el pastor se le va la mano, está loco, qué sé yo, pero en realidad yo les cuento las experiencias como a mí me pasaron, ¿sí? Y una de las experiencias que me pasó, me recuerdo que estaba por ahí por Neuquén, perdón, Río Negro era, y lo anterior era en Neuquén. Y cuando llego me dice una de las hermanas que trabajaba en la iglesia, me dice, mire, mi hijo es sordo mudo, son sordos porque, perdón, son mudos porque son sordos, porque no escuchan. Bueno, resulta que me dice la hermana, una ujier, de que su hijo era sordo mudo. Entonces, como yo tengo la forma que Dios me ha dado, cuando llegó el momento, delante de todas las personas, yo lo llamé, ¿sí? Lo llamé para que él viniera y orar por él. Y bueno, como muchas veces, oré por él. Ya Dios me había dado una forma de orar en particular, y para que entiendan y espero que crean cómo es, Dios me dio una forma donde Dios hace el milagro creativo. ¿Por qué? Porque el sistema auditivo no existe en un sordomudo. Entonces el sistema, primero hay que pedirle a Dios que lo haga, ¿sí? O sea, es un milagro creativo. Para aquellas personas que no entienden, es un milagro creativo, o sea, Dios crea el sistema auditivo. Entonces Dios me dio donde Él crea el sistema auditivo, y después me toca la parte mía donde por fe yo tengo que echar a andar ese oído. Es como cuando le dan a uno un motor, el motor anda, pero para echarlo a andar hay que mover la llave, ¿sí? Y bueno, eso fue lo que Dios a mí me dio, dar la llave para que ese motor, ese sistema auditivo comience a trabajar. Y bueno, oramos por este niño de unos, generalmente son de 8 a 10 años, por los niños que yo siempre he orado, y también pedía eso. Y bueno, oro por él y todo. Entonces le pregunto a la madre, la cual tiene una costumbre de hablar con su hijo, le digo, bueno, pregúntele si él escucha. Y bueno, le dijo a su mamá que sí escuchaba. O sea, son milagros instantáneos, son milagros como el que estamos acá leyendo, pero verlo en vivo y en directo para las personas puede ser algo hasta que les pueda dar hasta miedo, ver algo tan tremendo como levantarse un niño de una silla de ruedas o una persona de una silla de ruedas. Ha pasado que en una campaña una persona lo vio y salió disparando porque se impresionó. Bueno, ahora, para que entiendan el fin de la historia de este niño, yo el otro día estaba invitado a comer en una casa. Entonces cuando llego a la casa y mientras esperábamos que se sirviera la comida, me dice una joven que resulta que era en la casa de la hermana de ese joven, de ese niño que había sido sanado.
Entonces me dice la joven, estaba con su esposo allí, dice, ¿usted se acuerda de anoche de un niño que usted oró, que era sordo mudo? Sí, le digo, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, dice, ¿sabe que ese niño es mi hermano? Y cuando llegó a la casa, él siempre escuchaba, prendía la televisión, pero nunca escuchaba el sonido, solo la prendía. Pero ese día llegó, prendió la televisión y le puso el volumen. Eso es lo que me contaba su hermana, con una alegría tremenda, que uno es un testimonio para uno. Y bueno, el niño, les digo, no estaba endemoniado, solamente era sordo mudo. Dios a mí me acostumbró a ver maravillas por todos lados, de diferentes clases, como yo siempre les cuento, pero no le puedo contar todo porque, bueno, siempre le doy lugar a la palabra, porque es la palabra la que convierte. Los milagros son para que tengan como algo que sepan que sí suceden los milagros y las maravillas de la forma que sea, ¿sí? Como esta noche vamos a estar orando y pidiendo por personas, ¿sí? Bueno, lo que les puedo decir, que este joven al otro día estaba en perfectas condiciones y podía escuchar la televisión normalmente como lo hacemos nosotros. Otra cosa más que les voy a contar, y ahí paramos. En una oportunidad estaba en un lugar y viene la madre y la hija, y resulta que me cuentan que se había quedado sorda su mamá. Ajá, le digo, ¿y antes escuchaba bien? Sí, pero de repente ella se quedó sorda. Entonces ella me fue a visitar al lugar donde yo estaba esperando que comenzara el culto. Y esta señora me cuenta la historia. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido? Que eran dos hermanas, que un día una se quedó sorda. Entonces esta señora y hermana, ya de como 70 años, le dijo, bueno, te presto un oído. Y ella hizo un pacto, aunque ella no sabía, hizo un pacto con su hermana y realmente recibió el oído de la hermana, pero ella se quedó con un oído nada más. Pero llegó el tiempo que se quedó sorda. Entonces le dije, mire, vaya a la iglesia y ahí vamos a orar, porque no está bien que se manifieste el poder y la gloria de Dios y que quede en una casa nada más, sino he sido mandado por Dios para que la gente vea lo que sucede. Y esta señora, cuando llegó el momento, yo la llamé y le dije, bueno, venga que voy a orar por usted. A todo esto ya Dios me había dicho qué había pasado y entendí que habían hecho lo que en pocas palabras es un pacto diabólico, ¿sí? Y resulta que yo agarré y rompí el pacto que habían hecho estas hermanas. Ya la otra hermana había muerto y rompí el pacto y eché fuera todo demonio. Ella sí tenía un demonio y quedó totalmente libre y escuchaba lo más bien, ¿sí? Así que puedo contarle muchísimas historias de sordomudos. Hay una que es impresionante, algún día le voy a contar. Esta hermana estaba totalmente encorvada y era sorda, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Y eso oré en una casa. Bueno, yo les cuento esto para que ustedes sepan que
los milagros hasta hoy existen. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues siempre van a suceder milagros. No depende de las personas, sino depende de Dios, depende de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que suceda, todo lo que pase, es para la gloria de Dios. Nada más que hay algunos que se asustan o no lo pueden creer, pero lo importante es que yo lo vi con mis ojos, y no solamente eso, sino millares de milagros, y para la gloria de Dios. Bueno, dice acá, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Fíjense, esto es tan particular porque, lógicamente, ¿quién había producido la sordera en este joven? Era un demonio. Y una de las cosas que le puedo decir yo, para que no lo hagan, para que no se metan en cosas que no corresponden, una de las cosas que no tienen que hacer las personas es acercarse o conversar o concurrir a los lugares que practican espiritismo. ¿Por qué? Porque el espiritismo, una de las consecuencias que le trae a las personas es la sordera, ¿sí? Es la sordera. Así que yo le digo, no estén concurriendo a ningún lugar, ningún curandero, ningún brujo, ningún hechicero, porque cualquiera de esas personas trabajan con el espíritu del diablo. Todas las cosas que hacen los siervos de Dios trabajan con el espíritu de Dios. Pero todos los que trabajan, que son siervos del diablo, trabajan con el espíritu del diablo. Y las personas, sin entender en realidad, sí saben que están haciendo algo malo, pero no saben todas las consecuencias, muchas veces van y consultan a esos curanderos que trabajan como siervos del diablo y le dejan secuelas a las personas, entre ellas la sordera o la depresión o lo que sea, ¿sí? Ahora, dice, mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando comienza Jesucristo, no se habían visto personas haciendo milagros como los hacía el Señor, ¿sí? Debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, que le duró más o menos 3 años y medio, Él comienza a activar cantidad de huestes espirituales de maldad, demonios, activan a los ángeles caídos. Bueno, Él comenzó a activar todo lo espiritual. Inclusive ustedes pueden ver en algunos de los pasajes donde Él echa fuera demonios, uno de los demonios, o sea, los demonios le dijeron, ¿a qué has venido? A atormentarnos antes de tiempo. Después un día vamos a predicar sobre eso, pero es para que ustedes entiendan que los demonios tenían conocimiento del Hijo de Dios, y al ver al Hijo de Dios se dieron cuenta de que se había activado toda actividad espiritual en las regiones celestes, ¿sí? No es que no estaban, sino comenzaron a activarse más porque Él comenzó a echarlos fuera de las personas, ¿sí? Bueno, dice la palabra, y la gente se maravillaba. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta.
la gente se maravilla, ¿sí? Algo que para mí es simple, es un trabajo en las cosas de Dios, para otras personas significa algo extraordinario. Ya le he contado muchas cosas que han pasado, muchos testimonios de personas endemoniadas, porque es una de las cosas que he trabajado más en mi vida en el Evangelio. Y la experiencia que Dios ha podido darme a través de esos trabajos que uno ha hecho para el Señor. Y he visto a gente maravillarse y he visto a gente hasta también enojarse, ¿no? Pero generalmente se enojan aquellos que tienen problemas con el Señor y con el Evangelio, porque el espíritu que tienen es el espíritu del diablo, y siempre van a tener que estar luchando con personas así que son con el espíritu del enemigo, y ustedes van a ver que les van contra ustedes, y la persona sabe por qué, pero es porque ustedes tienen el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, y eso hace que los demonios se enfurezcan. Bueno, dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y esto va con lo que yo les decía. No se habían visto una actividad demoníaca hasta que Jesucristo comienza a trabajar, ¿sí? Y bueno, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora, fíjense ustedes que ¿qué le estaban diciendo al Señor? Le estaban diciendo al Señor que Él echaba los demonios afuera por el príncipe de las moscas, se llama, que es un príncipe del enemigo, es un príncipe que actuaba, ¿sí? Entonces cuando lo ven a Jesucristo haciendo estos trabajos de echar fuera de demonios o sanando personas, decían que estaba actuando bajo el poder de Satanás, o sea, al rey de las moscas. Y la gente siempre tiene algún motivo para decir algo contrario a las cosas de Dios, ¿sí? Ahora, en otro pasaje el Señor le contesta, nadie atenta contra su propio reino, porque se va a destruir, ¿sí? O sea que el Señor le contesta, bueno, si yo estoy echando a los demonios afuera, por Belcebú, le dijeron, ¿por quién lo echan? Sus hijos. ¿Ah? Y ahí había una gran controversia. Nosotros tenemos que entender que más allá de que muchas personas se avergüenzan, hemos leído ya que el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, hemos leído que dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Sí, es un gran poder de salvación para el que cree. Por eso estamos predicando la palabra más allá de todas las dificultades que hay en el mundo, como lo que está comenzando de nuevo, que para nosotros era una novedad el año pasado, hoy no es una realidad, sino es una segunda realidad en Europa, ¿sí? Cuando todos creían que todo ya había pasado, en realidad yo estuve diciendo que esto no se iba a terminar ahora. Y bueno, para aquellos que quieren ver que las cosas se cumplen,
En Europa ha comenzado un brote o un rebrote o como le quieran llamar, más peligrosa y más fuerte que ahora. Y podría decirle que van a haber más o menos 5 virus tremendamente potentes, las cuales tendremos que estar bien aferrados al Señor para que el enemigo no destruya nuestras vidas. O sea que yo estoy predicando el Evangelio. Cualquier persona que no le interese escuchar el Evangelio, que no le escuche. Pero le digo, para que se preparen, que va a venir una época peor de la que estamos viviendo. Ya podemos ver el rebrote o como le quieran llamar, pero una epidemia ha comenzado en Europa feroz, algo feroz, ¿sí? Que quiere devorar todo. Y bueno, las personas no pueden acostumbrarse a lo que mandan las autoridades y bueno, las consecuencias las van a tener. Ahora, muchas personas dirán, bueno, al final, ¿para qué escucho la palabra? No, escucha la palabra para refugiarse en Jesús, ¿sí? Para refugiarse en Jesús, para buscar la protección de Dios, porque oramos acá y hay mucha gente que está siendo sanada de coronavirus, hay mucha gente. O sea, que cuando estamos orando, quiero que entiendan, estamos echando fuera los demonios de coronavirus de las personas, más allá de que ustedes lo puedan entender o no. Eso es lo que está ocurriendo. Y yo les explico esto para que ustedes entiendan que no están en contra, peleando contra cosas fáciles. Por ejemplo, a las personas que no entienden de esto, como son los noticieros, los locutores, ellos hablan de que estamos luchando contra un enemigo invisible. Es la única explicación que tienen. Pero yo sí tengo la explicación. Estamos luchando contra huestes espirituales de maldad que producen coronavirus y van a producir otros virus más potentes como estos. Podría decirles que hasta 5 virus. ¿Sí? Ahora, no estoy tratando de asustarlos. Les estoy diciendo que se preparen, ¿sí? Porque esto va a venir muy fuerte y mientras se mantengan las fronteras cerradas, es posible que no ocurra lo que ocurrió antes, pero en cuanto se abran las fronteras, entonces va a ser grave, muy grave. Pero aquellos que conocen al Señor, aférrense al Señor, tómense de la mano del Señor, no me digan, como yo prediqué la vuelta anterior, que el que quiera ser discípulo de Cristo, dice que tome su propia cruz. O sea que, más allá de todas las dificultades y los problemas que usted pueda tener en este momento, lo que sea, una cosa que debe hacer es aferrarse al Señor, tomarse de la mano del Señor. El asunto es que si se queda con el Señor. Y si se va con el Señor. Yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia, yo le dije a mi familia, le dije algo, los cuales lo entendieron mal. Entendieron que yo me estaba despidiendo. Sin embargo, han muerto millones y yo todavía estoy vivo. ¿Qué fue lo que les dije? Que aceptaran la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo mantiene vivo a uno y parado es Dios. Y cuando ya no está más
es porque se fue con el Señor, si está con él, si está aferrado a Él. Así que el apóstol Pablo, en un momento de depresión, él comienza a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba depresivo y cansado. Ya tenía mucho tiempo de estar predicando el Evangelio y hasta recibir piedrazos o palos en su cuerpo. ¿Sí? Y le dijo al Señor, a Dios: bueno, para mí la verdad que el vivir es Cristo y mientras viva tengo que predicar a Cristo. Pero el morir es ganancia. Y la gente se desespera: no, yo no quiero morir. Como que nunca van a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Nada más que Dios dispone cuándo. Pero hay un mandamiento para aquellos que quieren vivir mucho. Dice que debes honrar al padre y a la madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Así que, si quieren vivir muchos años, honren a sus padres. Todos. Aunque sea bueno o malo, honren a los padres. Como sea. Porque el Señor tiene un mandamiento con promesa. Así que, ¿qué le dije a mi familia yo? Bueno, pase lo que pase con cualquiera de nuestros familiares, incluido yo, hay que aceptar la soberanía de Dios. No nos vamos a enojar con Dios porque uno se fue con el Señor. Sí, yo siempre soy el primero en la fila, pero Dios es el que hace las cosas como Él quiere. Podemos maravillarnos de muchas cosas, pero aquellos que han tenido experiencias con el coronavirus, bueno, han tenido una experiencia con Dios. Y no hay nada mejor que tener una experiencia con Dios. Porque el que haya tenido una experiencia con Dios y que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, jamás se va a olvidar del Señor. Así lo dice Él. ¿Sí? No se van a olvidar del Señor. Así que es bueno tener experiencias con Dios. Bueno, les he comentado algunas cosas para que vean que hay poder de Dios hoy. ¿Sí? Hoy hay poder de Dios, mañana hay poder de Dios y siempre habrá poder de Dios. Siempre. Más allá de que Él venga, el poder de Dios sobre la tierra habrá. Lo que no va a estar es el Espíritu Santo para ayudarnos. Bueno, espero que haya sido de bendición. Vamos a orar por aquellas personas que no han recibido a Cristo y vamos a aquellos que se quieren reconciliar y a aquellos que están gravemente enfermos, que han tenido la oportunidad de escuchar. Yo los invito a que hagan una oración conmigo y que se pongan a cuenta con el Señor, porque todos se fijan en lo que puede pasar y lo que no puede pasar, pero esto es un tiempo que Dios da para ponerse a cuenta con Dios. Es un tiempo para ponerse a cuenta con Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. ¿Sí? Aquellos que quieren recibir a Cristo o que quieren reconciliarse, repitan conmigo en voz alta y digan así: Padre bendito, Padre amado, desde mis bisabuelos yo renuncio a todo mi pasado. Renuncio a todo espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús, renuncio a cualquier cosa mala que haya hecho ante los ojos de Dios. Y Padre Celestial, ahora yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador.
Padre bendito, Padre amado, yo te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y envíes tu Espíritu Santo a mi vida. Lo siento en mi corazón, lo confieso con mi boca, Jesucristo es el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y espero que haya sido de bendición, porque